Buenos días a todos. En esta hermosa mañana vamos a reflexionar hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, de los versos 44 al 50. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. En esta mañana vamos a tratar de desmenuzar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Vemos que Jesús aquí exclamó a las personas para que crean en Él. Y dice que quien crea en Él, cree en el Padre que lo envió. Y esto es porque nuestro Dios es trino. 3 personas, un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno verdaderamente Dios, e igual en cada perfección divina, pero ejecutando cada uno de ellos oficios distintos pero armoniosos en la gran obra de la redención. Jesús mismo es Dios escrito en la historia, eso lo sabemos, ya lo hemos visto anteriormente. Quiero volver a mencionarle lo que dice Juan, lo que ya hemos estudiado de Juan capítulo 1, y voy a leerle varios versos que nos indican y nos van a llevar por la reflexión de este día. En el verso 1 del capítulo 1 de San Juan dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Brinco al verso 4. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Brinco al verso 14 del capítulo 1 de San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. Nadie jamás ha visto a Dios, el Hijo único. Dios que estaba al lado del Padre lo ha dado a conocer. Jesús, hermano, es Dios en la carne. Él es la imagen de aquel Dios invisible que nos presenta el Antiguo Testamento y ahora por fin lo están viendo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Si quieres saber cómo
es el Padre, mira a Jesús. En esta mañana Él nos invita a verlo, a ver el Padre, a conocer al Padre a través de Jesús. Si quieres ver a Dios, debes ver a Jesús. Si quieres contemplar la gloria de Dios, debes también contemplar a Jesús. Es por eso que más adelante vemos en el verso 45 que Jesús dice, a continuación Jesús dice, y el que me ve, ve al que me envió. He venido al mundo como luz para que quien cree en mí no se quede en la oscuridad. Quien ve a Jesús, sabemos que ve al Padre. Ahora, estas personas a las cuales Jesús les está hablando cuando Él estuvo aquí en la tierra, estas personas estaban mirando a Jesús físicamente, pero eso no es lo que Él quiso decirles. Lo mismo que hoy, en esta mañana, Jesús lo que nos quiere decir es que esto no se trata de verlo con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Necesitamos, al igual que aquellos, necesitamos los ojos de nuestros corazones iluminados, y el único que los puede iluminar es Jesús, porque Él es la luz del mundo, y eso es en parte lo que se entiende por luz aquí en este evangelio, en esta mañana. Estar en la luz es estar en el saber, hermanos, en la verdad, es estar iluminados. La luz es conocimiento. En este caso, no es solamente saber quién es Dios, sino conocer a Dios personalmente, porque muchos saben quién es Dios, pero no es saber quién es Dios, es en una manera personal conocerlo. Nuevamente, nadie ha visto a Dios. El Hijo único de Dios que está al lado del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús está dando a conocer a Dios para que podamos conocerlo, para que podamos estar en comunión con Él. En esta mañana, eso es lo que el Señor nos quiere invitar, a estar en comunión con Dios Padre a través de Jesucristo. Y eso es lo que se dirige cuando habla de la luz. Como dice la primera carta de Juan. Si van a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice: Dios es luz y en Él no hay oscuridad en absoluto. Jesús es Dios, vino a la tierra, hermanos. Así que no es de extrañar que haya venido al mundo como luz, porque Dios es luz, pero Dios es luz porque Dios es santo. El contraste de luz y oscuridad es un contraste entre santidad y pecado, y en Dios no hay oscuridad. Tenemos que estar claros, en Dios no hay oscuridad en lo absoluto. En esta mañana también a nosotros Jesucristo nos llama como su pueblo de la oscuridad. Él nos quiere sacar y llevarnos a una luz maravillosa, la luz maravillosa de la comunión con Dios y a vivir una vida en santidad, vivirla para la gloria de Dios, para su gloria. Él dice que quien crea no debe permanecer en la oscuridad. En otras palabras, no debemos volver a como era la vida de nosotros antes de conocer a Dios. Yo sé que Dios nos ha sacado de un lugar oscuro en algún momento de nuestra vida, pero no debemos contentarnos con los caminos del mundo. Por ejemplo, si antes frecuentabas una discoteca, cantinas, borracheras o cometías infidelidades, eras promiscuo, mentiroso, guardabas rencor, de esas personas que no saben perdonar, si robabas, tomabas lo que no te pertenecía, hoy Dios nos llama a salir de esa vida oscura. Nuestras vidas no deben permanecer en la oscuridad.
en esas cosas que acabo de mencionar y en cualquier cosa que pertenezca a las tinieblas. Por lo contrario, ahora, después de nuestro encuentro personal con Jesús, quien es la luz del mundo, nuestras vidas deben de ser cerca de conocer a Dios, hacer que Él sea conocido, que otros puedan conocer esa luz de Cristo, que esa luz de Cristo brille en nosotros y otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Nuestras vidas deben ser un reflejo de Jesús, Él que vino a sacarnos de la oscuridad. Aprovechemos y tomemos esta invitación en serio. Digámosle hoy, en esta mañana: Señor, yo quiero que entres, que como los rayos de la luz pasan y penetran una ventana de una casa y alumbran todo el interior de un hogar, yo quiero que tú también entres en mi hogar, en mi corazón, en mi propia vida y me ilumines, me muestre la diferencia del pecado y la santidad, para así yo no permanecer en oscuridad, sino vivir en la luz. Pidámosle eso en esta mañana, hermanos. Nunca debemos de contentarnos con permanecer en la oscuridad, ya que nosotros también estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por el mismo Jesús, Él mismo nos dijo: ustedes serán luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, escuchemos lo que Él nos invita. Pidamos hoy a Dios que nosotros podamos entregarnos con alegría a las cosas que nos llevan a una mayor comunión con Dios. Y eso es las cosas de la luz. Debemos correr de la oscuridad a la luz una y otra vez. No nos cansemos. Si nos caemos, hermano, vamos a ponernos de pie, nos paramos y seguimos el camino de la luz, que ese camino es Jesús. Ahora vivimos en un mundo roto, lleno de tentaciones, así que huir de la oscuridad y correr hacia la luz, seguir a Jesús, no es fácil. Ustedes saben que no es fácil. Yo lo sé. Yo sé que no es fácil, pero es bastante simple. Bíblicamente, una de las primeras cosas que una persona hace cuando decide verdaderamente seguir a Jesús es que se vincula con una iglesia, hermano, una iglesia católica, una iglesia local. Busca una iglesia católica y inscríbete en esa iglesia. La vida cristiana no se debe de vivir a solas. Tú no eres una isla. Tú perteneces al cuerpo de Cristo, a una comunidad, y ser un miembro fiel de esa iglesia, realmente ser un cristiano fiel. ¿Qué es un cristiano fiel? Bueno, aquel que va a la iglesia, recibe la Santa Eucaristía, recibe la palabra de Dios en la liturgia de la palabra, vive una vida sacramental y en unión y en comunión con Dios. Es eso lo que la luz de Cristo nos quiere en esta mañana iluminar, darnos cuenta que cuando pase esto de la pandemia, este problema que estamos viviendo del encierre, del toque de queda, que cuando todo esto sea levantado, que podamos entender que necesitamos estar unidos al pueblo de Cristo, a la iglesia, para que esa luz de Cristo nos siga guiando a través de su palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, y así poder juntos salvar a los vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, llevarles a ellos esa luz que hemos recibido. No podemos ser personas egocéntricas, tenemos que ser personas de la luz. ¿Qué hizo la primera comunidad? Aquellos que caminaron con la luz, que caminaron con Jesús, inmediatamente fueron por todo el mundo llevando las buenas nuevas. A nosotros nos va a tocar llevar las buenas nuevas a aquellas personas que queden marcadas, que queden señaladas por esto de la pandemia. Muchas personas van a perder sus empleos, van a estar en unos momentos difíciles y duros. Estamos viviendo tiempos más
duros de los que vivieron las personas de la Segunda Guerra Mundial, porque el país está quedando totalmente en ruina, y es ahí que nosotros tenemos que predicar la luz del mundo, a Jesucristo, que es el único que nos puede iluminar y llevar por el camino de la paz y el camino de la verdad, porque Él es santo, Dios es santo. Esa es la luz de Cristo, la santidad de Dios reflejada en Jesucristo y ahora en nosotros. Y ahora a nosotros nos toca llevarle esa luz a aquellos que viven en oscuridad. Yo te bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ustedes, hermanos, que nos escuchan a través de YouTube y Facebook, reciban esa luz de Cristo en este día y transmítansela a otros que Dios ponga en su camino. Envíenle este mensaje a las personas que están en sus contactos para que ellos también puedan escuchar el Evangelio del día. Bonito día a todos.